Buenas noches, bienvenidos al episodio número 539 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche, como muchas otras noches, un trabajo, una presentación, conferencia en colaboración con la Academia de la Historia de San Germán. Hoy va a ser su presidente quien nos va a estar dando la conferencia que está titulada Historia precolombina del antiguo partido de San Germán, síntesis y perspectivas recientes en la investigación arqueológica. Paso a leer una corta biografía de nuestro invitado. El doctor Carlos Rivera Vélez fue presidente de la Asociación de Industriales y del Conglomerado Industrial de Dispositivos Médicos de Puerto Rico. Fue líder de la coalición del sector privado de Puerto Rico. Ha sido un alto ejecutivo a nivel global, regional y local de varias compañías multinacionales, médicas y farmacéuticas. Es fundador y principal oficial ejecutivo de varias compañías comerciales, tecnológicas y médicas. Ha ocupado posiciones de liderato en más de 20 juntas directivas en Puerto Rico y Estados Unidos. Fundó y presidió el Museo de Historia de San Germán, fundó y preside la Academia de la Historia de San Germán, es autor de numerosos ensayos, artículos de periódicos, y libros en materia de desarrollo económico e historia, publicados en Puerto Rico y otros de manera internacional. Actualmente dirige el Concilio de Desarrollo Sustentable de Puerto Rico, el cual también fundó. Es ingeniero profesional, licenciado graduado de la Universidad de Puerto Rico en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Computadoras. Posee una maestría en negocios y tecnología emergentes del Wharton Business School y la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Pensilvania y un doctorado en Filosofía y Letras del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es certificado en estadísticas aplicadas, manejo de proyectos, planificación estratégica y negocios del MIT, Harvard y Wharton. Es además diplomado en relaciones internacionales y diplomacia. Debo añadir como resumen que Carlos Rivera Vélez es un historiador apasionado de la arqueología, del acervo cultural puertorriqueño y en especial del sangermeño. Sus contribuciones al desarrollo de varias organizaciones culturales han sido esenciales. En nuestro espacio de coloqueo es uno de nuestros principales colaboradores y no necesariamente por dar conferencias, sino por gestar y coordinar una diversidad de actividades de las que hemos disfrutado en este programa. No se ha limitado solamente a conferencias virtuales, sino que nos ha incluido en el proceso de promoción de congresos, simposios y otras actividades donde se presenta y analiza nuestra historia y cultura. Saludos, Carlos. Gracias por tu aportación a nuestro programa de coloqueo. Te podría dar un número de cuántos programas tú has participado y cuántos has gestado, pero ese número en realidad ni lo tengo a la mano, porque solamente el año pasado nos ayudaste con 12 episodios y años anteriores cuando hemos tenido o has tenido o has estado congresos en San Germán, ya eso es una actividad donde al menos se realizan de 3 a 4 programas. Es un número bastante grande, ¿verdad? Pero nada, gracias y hoy tú eres el invitado, hoy te toca dar la conferencia. Pablo, muchas gracias. Me siento raro, ¿verdad? En ese rol, pues típicamente pues me gusta darle paso a otros conferenciantes. Buenas noches a todos. Vamos a hablar un poquito sobre la historia indígena de Puerto Rico, pero enfocado en el partido de San Germán, porque la historia no empezó con la llegada de los europeos hacia miles de años que habían seres humanos aquí interactuando, sembrando, viviendo, comiendo, bailando, haciendo música y ese tipo de cosas, pues creo que son esencia ¿verdad? En la historia de nuestro país y típicamente pues se dan por desapercibidas y se enfoca su estudio en la arqueología.
En esta academia pues estamos tratando de integrar la arqueología con la historia, porque para mí pues una complementa a la otra y ambas juntas son las que tratan de explicar ese pasado tan rico nuestro. Así que esta conferencia pues bastante, o sea, podemos estar aquí 2 o 3 horas, pero yo voy a tratar de darla de una forma rapidita. Yo soy arqueólogo aficionado desde que tenía como 10 años. Cuidado si antes no soy un arqueólogo profesional, pero quiero dar esta charla preliminar a la charla que le puedo llamar magistral que nos va a ofrecer el lunes que viene el doctor Reniel Rodríguez, para ponerlo todo en perspectiva, porque se va a estar enfocando en Caguana. Se va a estar enfocando en la remodelación que hubo del Museo de Caguara, que los invito a que lo visiten. Y también va a estar tocando los estudios más recientes que se han hecho en Caguana o que están en proceso, donde el último, ¿verdad? Que fue un estudio fitocultural, pues yo tuve la oportunidad de inclusive excavar con el doctor Reniel Rodríguez durante un día. Así que muchas veces van a haber gráficas complicadas como esta, o un poquito llenas, pero yo no pretendo, ¿verdad? No pretendo explicarla, pero sí darle el sabor de lo que quiero transmitir en ella. Por ejemplo, esta gráfica lo que te está diciendo a ti es que antes de nuestra era, ya por 4.000, 5.000 años, había vida social, vida humana en la isla de San Juan, como la llamaron los españoles. Y si ustedes se dan cuenta, 90% de los últimos 5.500 años fue historia que, aunque no fue documentada en ningún libro o en un papiro, ¿verdad? Como hicieron los egipcios, o en otro medio de forma específica, 90% de esos 5.500 años, esa historia fue vivida por nuestros indígenas. Y solamente, ¿verdad? 500 y pico de años, la historia post-europea hasta nuestros tiempos modernos. Yo voy a estar enfocándome en lo que era el antiguo partido de San Germán, pero voy a estar haciendo alusiones a toda la isla de Puerto Rico, pero principalmente enfocado en el antiguo partido, que más o menos, si ustedes ven esa rayita roja en ese gráfico, es todo lo que estaba a la izquierda, o un 40-45% más o menos de la isla, y prácticamente denominado por una diagonal entre el río Camuy y el río Jacagua en Juana Díaz. Usted tira una línea imaginaria y todo lo que es a la izquierda de esa línea, y yo inclusive tiro ahí a la isla de Mona, pues era parte de la administración de la cual era responsable el antiguo partido de San Germán hasta el 1748. Y prácticamente pues la academia de nosotros pues tiene como área de enfoque, aunque estudiamos a todo Puerto Rico, cuál fue la aportación de ese antiguo partido de San Germán en la historiografía nuestra puertorriqueña. Así que si creemos, y yo personalmente creo, que por donde entró Colón y los europeos fue en algún punto del antiguo partido de San Germán, pues miren, el antiguo partido de San Germán fue el primer eje del gran trauma masivo psicológico y físico de esos pobladores originarios que ya estaban allí cuando hubo esta nueva realidad disruptiva y su vida, ¿verdad? Todos sabemos que cambiaría radicalmente de ahí en adelante de ese encuentro. Inclusive hay una película que creo que dirigió Mel Gibson, que se me olvida el nombre en este momento, que habla de ese trauma que sufrieron en México ante la llegada también de los españoles, cuando hubo ¿verdad? La invasión española a México, y el trauma que vivieron los nativos lo representan muy bien en esa película. Yo creo que es una analogía similar a lo que pudo haber pasado aquí en Puerto Rico, porque siempre pintamos ese pasado indígena como un pasado romántico, que nuestros indios eran sumamente tranquilos, dóciles y que los enviaban para la izquierda
y se movían para la izquierda y que les decían que dijeran que sí, decían que sí y nada más lejos de la realidad, o que no salían de Puerto Rico y así por el estilo, y nada más lejos de la realidad. Es un libro que un servidor está escribiendo sobre la historia cronológica de San Germán en el siglo XVI. Ya yo llevo más de 40 intervenciones bélicas indígenas solamente en el área del antiguo partido de San Germán, en un periodo de 70 80 años en el siglo XVI. Así que tranquilos no eran. Y como vamos a ver más adelante, navegaban por todo el Caribe también, que siempre nos han enseñado como que el indio no salía de aquí. Y el indio nuestro era un indio, si podemos usar ese término de hoy y llevarlo al pasado, internacional, que interactuaba con sus pares en la cuenca del Caribe. Y aquí algunas de las cosas, ¿verdad? No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero miren algunos ejemplos de lo que pudo haber sido ese trauma: explotación física, la obligación a hacer servicio doméstico, la separación de las familias que está tan de moda hoy en día con lo que está pasando en los Estados Unidos, y la notoria agencia del ICE, nuevas formas de vestir, imposición de una nueva religión, el abuso de sus mujeres, nuevas jerarquías de poder, nuevos aprendizajes, ¿verdad? Como obligarlos a hablar el español, prohibiciones y maltratos diversos. Yo me imagino que aquellos que tuvieran un semí, eh, que se veía, o sea, a la vista de todo, pues tenía problemas, porque acuérdense que los conquistadores también venían con un, entre comillas, propósito religioso, y todos tenemos, ¿verdad?, que nuevamente que movernos al Perú, a México, y ver todo lo que pasó allí. Aunque lo menciono, tampoco podemos contemporizar la historia. Eso fue lo que pasó en esa época con el conocimiento e interpretación de la época. Así que no estoy haciendo ningún tipo de juicio. Pero las verdes por las maduras, esto y cada uno de estos puntos era un trauma. Y principalmente el último, pérdida de su libertad e integridad cultural. Perdón, de su libertad e integridad cultural. Y nada más con el testigo, ¿verdad? Como dice el refrán. Y es interesante porque Theodore de Bry, que es un, ¿verdad? Theodore de Bry, que es un grabadista belga, eh, que nunca estuvo en las Américas, pero a través de las relaciones hizo dibujos que luego gente que estuvo en medio del asunto dio por bueno. Eh, Hizo mucha referencia a este tipo de trauma sufrido por los nativos. Yo creo que ahí en la gráfica se explica de por sí mismo. Le están quemando la choza, ahí colgaron a alguien de un árbol, quemando a otro, etcétera, etcétera. Pero son parte de las realidades de nuestra historia que hay que apreciar, que hay que valorar por lo que es y hay que reconocer, y no echarlo en olvido. Como dije, nuestra historia no comenzó en el 1492. Miren, esto es el registro arqueológico de la Oficina Estatal de Preservación Histórica del municipio de San Germán. Solamente cada puntito rojo es un yacimiento arqueológico en su mayoría. Hay otros puntitos que son otro tipo de yacimientos, pero la mayoría de los puntitos son yacimientos arqueológicos. ¿Ok? Miren Ponce, miren Aguada, miren Cabo Rojo, que está lleno de puntitos. Y esto no está al día. Esto hace años que no lo ponen al día y ahora quiero hacer la salvedad, hace un año que yo no lo reviso. Pero el punto es, si nos dejamos llevar por esos diagramas de saturación, como es que se les conoce, caramba, la presencia indígena en el antiguo partido de San Germán, con estos cuatro muestras que les traigo, no era de 1000, de 2000 y de unos pocos, era de bastantes. Y eso pues es importante, ¿verdad? Que lo internalicemos. Así que para, ¿verdad? Para esta charla, queremos hablar un poquito de qué culturas estuvieron presentes, para qué época, cuáles, ¿verdad?, fueron asentamientos en San Germán, que algunos de nosotros pues ni tan siquiera sabemos que están allí, pero están allí. Un poquito de lítica, de cerámica, de ver cómo era, cómo fue evolucionando la arqueología, donde originalmente empezó como coleccionismo
y buscar aparatos para coleccionar, ¿verdad? Eh, Objetos para coleccionar a una ciencia hoy que prácticamente se nutre de un montón de materia, aspectos y ciencias para poder interpretar ese pasado y proyectarlo al futuro y hablar un poquito de cada cosa para despertarle a todos aquellos que nos están escuchando en esta noche esa curiosidad. Y prácticamente, pues la intención al final de esta breve charla, porque en realidad, como les comenté, podemos estar aquí hablando horas y horas y horas, pues prácticamente es darle esa, ¿verdad? Esa noción con información fehaciente que nos ayude a entender algunas de esas culturas y despertar la curiosidad, ¿verdad?, de la investigación arqueológica en el antiguo partido, por aquellos de ustedes que les guste, ya sea como profesionales o como aficionados, el seguir investigándolo. Y por cierto, todos los gráficos que ustedes están viendo son gráficos del antiguo partido de San Germán. Y yo creo que la piedra escrita de Jayuya, pues no hay ni que presentarla, ¿verdad? Es de todos conocida. Y se me voy atrás un momentito, ¿verdad? Que yo creo que lo pasé desapercibido. Aquí están las pinturas un poquito, quizás un 1%, ¿verdad? Y me estoy inventando el número ahora de las pinturas rupestres que hay en las monas, que hay por montones. Y hace un año y pico atrás que estuvo la doctora Swanson hablando sobre esas pinturas y también el Batir del Delfín en Mayagüez, que fue, ¿verdad?, es reciente, de reciente acuño, la apertura a todo el público. Y una perspectiva bien rapidita en los siglos XIX y XX, pues ya para 1898 antes, habían personas conocidas para, ¿verdad?, para nosotros, los interesados en materia arqueológica, que ya empezaron a investigar un poquito el mundo arqueológico, pero como les comenté, específicamente desde el anticuarianismo o del coleccionismo investigativo. Y ahí tenemos a Cayetano Coritoste, ¿verdad?, que fue uno de los grandes hombres de Puerto Rico, y el padre Nazario, que operaba desde Guayanilla en el antiguo partido de San Germán. Y una vez tenemos la invasión de los Estados Unidos en el 1888, pues hubo un movimiento de arqueología imperialista donde Estados Unidos tenía una gran necesidad de conocer un poquito más o un poco más o un poco de más de sus colonias, e iniciaron diversas ramas de investigación científica, y entre ellas la arqueología pues no se quedó atrás. Ahí tenemos a Fuchs, tenemos a Rainey, tenemos a Mason, tenemos a Irving Rouse y a Adolfo de Hostos, uno de nuestros, ¿verdad?, que fue el historiador oficial de Puerto Rico, se unió junto a algunos de ellos en investigaciones que dieron, ¿verdad?, base para poder entender un poquito sobre ese pasado arqueológico, y hay que darle el valor, ¿verdad?, que esa arqueología imperialista merece, y que sentó las bases, ¿verdad?, para la arqueología que hoy conocemos. Y estas personas se enfocaron bien, bien específicamente en el estudio y la correlación de los estilos en base a la cerámica que encontraron en cada uno de estos lugares, para luego clasificar y establecer cronología. Así que algunas de las primeras oleadas de investigaciones en el antiguo partido de San Germán, hubo otras entre el 14 y el 38, las pueden ver allí. La Spinden estudió a Punta Ostiones entre el 14 y el 15, y usted va hoy a Punta de Ostiones en Cabo Rojo y pasa por el palmar, ¿verdad?, porque eso hoy en día es un palmar, y usted en la tierra y en la arena lo que ves una de cerámica picada. Sabes que eso te dice a ti que eso era un tremendo yacimiento. E inclusive, ¿verdad?, en el registro que les comenté de Puerto Rico, pues Punta Ostiones es uno de los yacimientos que están debidamente registrados. Y así por el estilo, ¿verdad? Ven a Caguana, que Mason ¿verdad?, lo excavó en el 14, luego Ricardo Alegría en el 52, y por cierto, Reniel, tan reciente como en el 2025. Tenemos a Canas en Ponce con Rainey, Rouse en el Coto, Capá Mason, Sardinero Rouse, y así por el estilo. Y en base a eso, a ese tipo de, ¿verdad?, de investigaciones, pues Irving Rouse se elevó un poquito
sobre sus compañeros de labores que vimos en la laminilla anterior y desarrolló una metodología que hasta el otro día estuvo bien, bien vigente, donde clasificó las distintas series nativas del pasado en periodos, en lo que pasaba en el oeste de Puerto Rico, vamos a llamarle, sin que haya una relación uno a uno, el antiguo partido de San Germán, y lo que fue clasificado para el este de Puerto Rico, que era, vamos a llamarle el partido de Puerto Rico, ¿verdad? En su momento, aunque nuevamente esta analogía, soy yo el que la estoy haciendo. Pero aquí el punto es, ¿verdad? Porque en esto tendríamos que entrar y explicarlo por una hora más o menos. Hubo una clasificación en base a la cerámica y sus correlaciones, que por muchas décadas estuvo bien, bien, bien vigente, porque hacía mucho sentido. Luego prácticamente, pues, lo más importante que yo quisiera que se llevaran de aquí es que comenzaron desde el punto de vista cronológico con los arcaicos, luego llegaron los salaloides, todo esto en serie, no hubo ningún tipo de ¿verdad? No hubo ningún tipo de coincidencia entre estas etnias y lo que asume este modelo era que pues eliminaron a los arcaicos y llegaron los salaloides y prácticamente luego los salaloides evolucionan a los taínos y prácticamente esto es como si hoy tuviéramos los puertorriqueños y mañana empezaran los dominicanos y nosotros pues desapareciéramos del mapa. ¿Verdad? Que era una de las áreas de oportunidad que tenía este tipo de teoría o modelo cronocultural Rawls, perdón. Así que eh, ¿verdad? Voy a pasar al próximo, pero nuevamente llévense de esto, de que en todo momento estos grupos que fueron llegando a Puerto Rico y fueron desplazando a otros, no había contacto entre ellos y prácticamente tampoco había contacto con nadie más allá de la isla que conocemos hoy en día como Puerto Rico. Y prácticamente, déjame aquí poner esto pequeñito, luego en los siglos XX y XXI, pues tenemos otro tipo de investigadores, yo le diría más científicos, más matemáticos y más sociales. Tenemos a Ricardo Alegría, que todos sabemos que fue un pionero en este país y que gracias a él, pues, la cultura que hoy tenemos, que está arraigada de una manera sumamente fuerte, se lo debemos al doctor Ricardo Alegría, pero estos algunos de los arqueólogos e investigadores en el siglo XX y XXI. Alegría, Chanlate, Ivonne Nargane, Juan José Aguilú, Gus Pantel, Juan González, Juan Rivera Fontán, Miguel Rodríguez. Espero, ¿verdad?, que algunos de ellos nos estén escuchando. Y luego, y quiero hacer la salvedad de nuevo, no soy experto como ellos, solamente quiero tirar la pincelada antes de lo que vamos a tener el lunes con Reniel. Ahí me pagan y claro está, Reniel Rodríguez, uno de los arqueólogos más reconocidos en todo el Caribe, por lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué distinguen a estos investigadores puertorriqueños del siglo XX y XXI? Que utilizan el método científico, que aplican análisis estadístico a la data que consiguen a través del método científico, que integran otras disciplinas científicas como las pruebas de carbono 14, la paleobotánica, la fitotecnología, la tecnología LiDAR, que yo personalmente estoy loco por aplicarla para poder ver exactamente dónde estaban los antiguos poblados de San Germán, y que más o menos nos han dicho dónde están, pero con la tecnología LiDAR vamos a poder ver debajo de la superficie, vamos a poder ver inclusive debajo de los árboles, a ver cuáles son las construcciones, si alguna, o las eh, huellas de lo que fue una construcción utilizando metodología infrarroja. Sumamente interesante. Este grupo de arqueólogos también tuvo la suerte que hubieron nuevas leyes en el Estado Libre Asociado de Preservación Histórica como parte del auge del Estado Libre Asociado, cuando llegó esa nueva fórmula a Puerto Rico bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín, y todo lo puertorriqueño y todo lo nacional
era sumamente importante y prácticamente de ahí también salió que tanto Chanlate como Narganes trabajaron en un nuevo esquema que rompió con el esquema Raus cuando investigaron la hueca. Así que vamos por acá y seguimos por aquí. Y no voy a entrar aquí nuevamente en el esquema nuevo, pero prácticamente hay dos periodos, un periodo arcaico y un periodo agroalfarero, donde ellos distinguen estos 5 puntos. Definitivamente probaron de que había evidencia de otra migración agroalfarera que también venía de Sudamérica, pero esta vez desde los Andes suramericanos. Miren qué interesante el segundo punto, que se integran, habitan y o funden con otros desarrollos culturales que ya estaban aquí. La alfarería se caracteriza por los diseños incisos entrecruzados, rellenos de una pasta blanca, como lo pueden ver abajo a la izquierda, o roja, y es rica en adornos confeccionados en piedra, concha, hueso y madera. La lapidaria, ¿verdad? Que no es otra cosa que confeccionar en piedra semipreciosa. ¿Verdad? Ustedes pueden ver ahí el cóndor andino que está mostrando en sus garras una cabeza humana, reflejando la mitología suramericana de la cabeza trofeo que se extiende desde Bolivia a Costa Rica y encontrada en Vieques. Y díganme ustedes qué cóndores habían en Puerto Rico. ¿Ves? Pero lo interesante de Chanlati y Narganes es que no se quedan y creen por fe el modelo Raus, sino que también lo retan, colectan data, evidencia, la razonan y aportan otro esquema cultural que va desde el 6000 antes de Cristo hasta el 1492 después de Cristo. Luego, esa misma segunda oleada de investigadores, pues tiene una segunda oleada de investigaciones. Entre el 73 y el 96, Aguilú y Chanlate estudian Teclas en Guayanilla, que es un yacimiento riquísimo y grande, y mucha gente lo asocia con que era la aldea de Agüeybaná. Estoy hablando aquí estrictamente coloquialmente. No creo que haya aparecido evidencia documental. Cuando digo documental, la que haya algún tipo de petroglifo identificando esta es la tierra de Agüeybaná o este es el reino o la región o como se le llamase en la época de Agüeybaná, pero el yacimiento es tan y tan rico que, oye, algo importante ve allí. Es como allá también ¿verdad? En Añasco, cerca de donde estaba antes eh, Abonos AA, si no me equivoco, que hay un yacimiento inmenso allí. Están los cerrillos en Cabo Rojo, ¿verdad? Que lo estudió Pantel, Tibes, Juan González, el Bronce, Veselius, Collores en Juana Díaz, Miguel Rodríguez, la Cueva de Caracoles, Ovidio Dávila, Maruca en Ponce, por Jesús Figueroa y Miguel Rodríguez nuevamente en el 95, el Batey del Delfín, Juan Rivera Fontán, Caracoles, Juan González, y nuevamente estoy solamente trayendo a colación los más importantes, porque hubo muchos otros de índole quizás un poquito menor, pero igual de, para mí, de valor añadido en lo que estamos dialogando aquí, pero nuevamente el tiempo pues es bastante limitado. Entonces, miren esto y déjame verificar el tiempo. Son las 7, llevamos media hora. Vamos a ver si en media hora más terminamos lo que queda. Miren qué interesante lo que ha pasado en los últimos 100 años, en los pasados 100 años. La Oficina de Arqueología y No Historia solamente ha clasificado 40 yacimientos importantes, de los cuales 15 están en el antiguo partido de San Germán. Miren qué interesante con el 40-60 que les dije anteriormente. ¿Ves? Así que desde el punto de vista estadístico, pues esto hace sentido. Siempre y cuando hayamos hecho aleatoriamente la investigación en todo Puerto Rico. Miren la sequía que hubo en investigación arqueológica
Entre el 38 y el 73, entre los primeros investigadores y la segunda oleada de investigadores, pasaron 35 años sin ningún tipo de acción notable. Ahora, ya en el 2006 se descubre a Jácana en Ponce y se descubre accidentalmente por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos haciendo trabajos en la represa del río Portugués. Y es un yacimiento, ¿verdad?, que según he hablado con los que saben, sumamente importante, limitada nuestra investigación por nuestras limitaciones políticas en nuestro país, donde muchas veces toma precedencia otro tipo de trabajo sobre los trabajos culturales. Y Jácana supuestamente está casi intacto. Y ahora estos son palabras mías, no son de nadie. Como si hubiese habido una comunidad que en el tiempo fue abandonada y se sepultó a través del tiempo en las malezas, en las selvas, etcétera. Y no fue hasta el 2006 que alguien la descubrió. Y yo espero, ¿verdad?, que no hayan habido saqueos y cosas así por el estilo, porque eso ustedes saben que daña el contexto arqueológico. Y definitivamente esto lo que nos dice es que hay muchísimo espacio para la nueva investigación. O sea, porque hay una riqueza y hay una cantidad de yacimientos existentes que no han sido estudiados, no han sido documentados, etcétera, etcétera, que hay inclusive colecciones aquí en el mundo privado, en el extranjero, y que prácticamente pues hay mucha tela por donde cortar. Lamentablemente pues esto no es una prioridad para los gobiernos de turno, lo debería ser, y yo entiendo que siempre el agua del río o llega a un lago o llega al mar y siempre pues va a encontrar su cauce. Así que les comenté que hasta el momento el enfoque había sido en la interpretación de los objetos. Y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, objetos de distintos calados, ¿verdad? Tienen aros líticos, tienen vasijas, tienen collares, tienen hachuelas y así por el estilo. Hasta el momento ese había sido, ¿verdad?, el- la motivación. Déjame ver qué consigo en un yacimiento, déjame clasificar todos los objetos y déjame ver qué yo puedo interpretar de ellos. Pues miren, jóvenes, la nueva arqueología, que parte de ese punto de partida muy válido y de mucho valor añadido, pues completamente diferente. Primero es la compilación, aplicación e interpretación de todo el material e información de investigaciones pasadas. Como le acabo de comentar, no se descartó nada y se empezó de cero, sino vamos a partir de allí. Algo bien importante, se sale del marco de la isla y el modelo raussiano para proyectar procesos socioculturales, ¿ok?, que prácticamente han estado encerrados, ¿verdad?, en lo que es el cuerpo de agua que nos define, que es el Mar Caribe por el sur, pasaje de Mona, pasaje de Vieques y Culebra y el Atlántico al norte, para ahora irnos al Circumcaribe. ¿Sabe? Que es ese charco de agua común que tenemos en el sur de Puerto Rico, con las Antillas Menores, las Antillas Mayores, parte de Centroamérica y el norte de Sudamérica. La integración de otras disciplinas, tecnologías y peritos especialistas rompe con el historicismo cultural tradicional y, como les comenté, el modo de buscar esas correlaciones pivoteando estrictamente de la cerámica. Y ahora prácticamente pues, vamos a estudiar al ser humano y todos sus procesos y estructuras. Y el ser humano es el centro de atención e investigación, no el objeto. Y el objeto es solamente una cosa que ese ser humano crea, pero también el entorno, el ser humano lo crea o lo modifica, tiene una dieta, tiene unas creencias y así por el estilo, ¿verdad?, que más adelante les voy a hablar. E integra, ¿verdad?, la arqueología a la historia.
Por eso esta Academia de la Historia, ustedes me escuchan cada vez que presentamos un conferenciante, que nosotros prácticamente reafirmamos en todo momento que en esta academia también hablamos de arqueología. Y por eso el lunes que viene, uno de los máximos exponentes de la nueva arqueología, el doctor Reniel Rodríguez, va a estar hablando sobre Caguana, sobre los últimos acontecimientos investigativos en Caguana y la reingeniería que hicieron del Museo de Caguana para inclusive complementar la interpretación que debemos dar de Caguana en base a lo que esa nueva arqueología nos está diciendo. Así que Reniel, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de Reniel a modo de introducción para la semana que viene. Fundamenta todos sus hallazgos y por cierto, Reniel representa a otros arqueólogos. Así que hablando un poquito, ¿verdad?, de cómo él ha estado manejando esto. Reniel es experto en lítica, que es el estudio de las piedras. Y prácticamente esa es su especialidad técnica. Y él prácticamente ha ido desarrollando una base de datos de más de 500 fechados radiocarbónicos. Y prácticamente lo que él hace es, lo que él ha hecho es, ha agarrado toda esa data, ha agarrado la data del pasado y ha alado a su investigación a colegas expertos en ciertas materias de la ciencia, del análisis numérico e inclusive de las ciencias sociales. Y ahora vamos a sentarnos juntos y vamos a interpretar lo que estoy encontrando aquí. Y ahora uno puede hablar de una vida, de una historia prácticamente indígena, porque ya no estamos hablando de una vasija bonita en forma de culebra y que a su vez era una maraca como la tenía el arqueólogo Tato Irizarry, que ya no está con nosotros, ¿verdad? Como murió hace unos años, pero era el arqueólogo aficionado por excelencia y que prácticamente tenía una colección de objetos extraordinaria. Pero ahora esa vasija, ¿por qué era una maraca? ¿Por qué era en forma de culebra? ¿Era que había algún tipo de deidad de la culebra? ¿Era que había el baile de la culebra? Y por ahí uno puede seguir buscando y buscando y buscando. ¿Era eso una búa puertorriqueña? ¿Era eso una invasión de una especie de Suramérica invasora que trajeron otros nativos que nos fueron visitando directamente a la isla llamada Boriquén por los indígenas? Y así por el estilo ustedes pueden ver que podemos sacar muchísimas cosas y podemos estar hablando solamente en esta laminilla horas y horas y horas, pero esa es la provocación que yo quiero llevarla a todos ustedes. Que la nueva arqueología llegó para quedarse, ya en algún momento alguien que inventará algo nuevo, pero como esto integra los diferentes aspectos y ramas de la ciencia, para mí, y en mi opinión, que llegó para quedarse. Así que a la vez que se vayan desarrollando nuevos métodos, pues la nueva arqueología los va integrando y si tiene que ir revisando la interpretación de lo que ya publicó, pues que así sea. Pero se va enriqueciendo y mejorando cada vez más, ¿verdad? Como la ciencia del DNA, que prácticamente, ¿verdad? Todos aquellos de ustedes que se hayan hecho la prueba de DNA con Ancestry.com, etcétera, ustedes saben que cada 3 o 4 meses reciben una nota porque hubo un nuevo adelanto y le están refinando lo que entiende Ancestry.com, que son sus antepasados, y el porcentual de composición de su DNA en base a sus antepasados. Igualito la arqueología, la nueva arqueología en sus interpretaciones. Así que vamos ahora, que me estoy quedando aquí sin voz y no tengo ni una botellita de agua, pero vamos para adelante. Vamos ahora a hablar un poquito de cosas bien interesantes. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero recuerden que esto es una provocación. Así que miren algunas de las cosas que ahora está estudiando la nueva arqueología. Cambios en las relaciones comerciales. ¿Por qué en este periodo estamos encontrando que este tipo de piedra que solamente se encuentra en Costa Rica y que usaban los olmecas en México, ahora se está encontrando en la región de Utuado a Ponce en una línea recta hacia abajo? Cambios en las prácticas de subsistencia. Vemos desde el punto de vista de la fitotecnología
que en el yacimiento de Caguana hay restos de este tipo de planta y solamente lo hay allí, en este periodo de tiempo, cuando antes y después había evidencia que el monocultivo de la yuca era el método de subsistencia. Cambios en los patrones del paisaje, modificación y articulación de tradiciones iconográficas. Por ejemplo, en la presentación que ustedes están viendo, tienen la figura del coquí arriba, en la parte izquierda, y tiene la figura del bebé envuelto en, ¿verdad? Voy a llamarle en envuelto, ¿verdad? El bebé envuelto indígena en la parte de la derecha arriba. ¿Por qué hay petroglifos o hay pintura igualita en diferentes sitios del antiguo partido? ¿Por qué son diferentes? Era el mismo artista. Era una pequeña familia que estaba en una tribu hoy y se mudó a la otra tribu y el patriarca o la matriarca era la artista. Ustedes se dan cuenta que podemos, al igual que en la minilla anterior, seguir y seguir y seguir conjeturando. Pero lo más importante es no inventársela. Es que la data provea evidencia para sostener una hipótesis. Eso es lo más importante. Entonces, mire qué interesante ahora. Ahora, pues la nueva arqueología tiene una reinterpretación del modelo Raus, el modelo Chanlate, y aquí les voy a compartir como por 6 o 7 laminillas cosas bien interesantes que estoy seguro que muchos de ustedes no conocían. Y ese es el propósito de nuestra academia. Primer punto, en el periodo pre-arahuaco, sus rasgos culturales no desaparecieron en el tiempo. Importaron plantas económicas, preservaron recetas alimentarias nativas, como el uso del marugüey, que más adelante les voy a enseñar una foto de lo que es el marugüey. Yo inclusive tengo uno sembrado en mi casa y hasta que no estuve estudiando esto no sabía que era marugüey. Introducción y modificación de otras recetas llegadas del continente a base de maíz, yuca, batata, otras variedades. Miren qué interesante el mapita que hay abajo. Miren la cercanía del norte de Colombia, de lo que hoy es Colombia, con Puerto Rico y República Dominicana. Distancias navegables. Introducción de especies exóticas de animales. Importación de materia prima, particularmente piedras que no se encontraban en Puerto Rico, o de otras islas, o del continente, o inclusive de una región de Puerto Rico a otra región. ¿Ves? Surgimiento de semillas de 3 puntas o trigonolitos y decoraciones cerámicas de más de 3.000 años. ¿Sabes? 3.000 años atrás y que hoy, 3.000 años después, todavía trascienden. Y el desplazamiento desde hace 4.500 años en la región. Por lo tanto, nosotros no éramos, nuestros antepasados no eran gente que vivía en una islita aislada del mundo, sino que se movilizaban por el mundo. Y hay algo que nunca se me olvida, ¿verdad? Que esto fue hablando con Reniel. Para los que no lo sepan, Puerto Rico solito tiene un conteo de una cantidad grande de centros ceremoniales, que si usted suma los de Cuba, Jamaica, República Dominicana y Haití juntos, no llegan a lo que totaliza Puerto Rico. Así que algo tenía Puerto Rico que era bien importante en la época, era algún centro donde se integraban diferentes culturas de la región, lo que fuese. Hay algo ahí también abierto para la investigación de por qué Puerto Rico tenía tantos centros ceremoniales cuando usted los compara con otras regiones del Caribe.
Miren qué interesante lo que les hablaba del Maragüey. A lo mejor no sé si lo han visto, pero miren, la parte de arriba es el árbol de Maragüey. Y prácticamente en algunas islas del Caribe se ha identificado evidencia microbotánica del uso de la guayiga o Maragüey para diferentes cosas. ¿Ok? Y eso prácticamente pues está ahí en la evidencia arqueológica. Pero miren qué interesante ahora. Lo hacían surullos de Maragüey en la zona sur central de Puerto Rico hasta mediados del siglo XX y al sureste de la Española, alimentos como la chola, la arepa y el hojaldre de Maragüey. Así que el Maragüey era una planta económica que lo más seguro es que se importaba, se compraba por trueque o por los medios que fueran y prácticamente se hacían alimentos de diferentes variedades en todo lo que ustedes ven ahí, Rosita, Guadalupe, Puerto Rico, el sureste de la Española, Trinidad y Tobago. Bueno, Trinidad, Tobago no está sombreado. Y si no me equivoco, esa es la Guyana francesa. Y estoy seguro que tiene que estar regadito por más, ¿verdad? Por varias regiones adicionales, pero solamente se identifica lo que tiene evidencia arqueológica con data. Pero esto te está diciendo algo, ¿eh? ¿Por qué? Si las plantas no son endémicas de alguna de estas islas. Entonces, seguimos por acá. Prácticamente también nos está diciendo que antes del 500 al 400 de nuestra era, ya había ocupación temprana de grupos que se movían por todo el Caribe. Ya tenían una tradición fitocultural, como les comenté anteriormente. Se caracterizaba por el estudio de sus artefactos de piedra, ¿ok? Como los majadores, morteros, machacadores, perdón, apoyada abrumadoramente por la data paleobotánica. Ahora, estas son cosas que te dicen a ti que ya esa ocupación temprana de esos grupos ya estaba antes del, ¿verdad? Antes del 500 al 400 de nuestra era y que la evidencia científica han probado que esto es así. Por ejemplo, la data paleobotánica lo sugiere, ¿verdad? También sugiere que nunca hubo un periodo precerámico en la isla. La humanización social impulsada por la tradición botánica y la capacidad de navegar en el mar abierto. Entonces, miren qué interesante, ya hay evidencia en el año 3300 antes de nuestra era, de que habían quemas al norte de la isla de Puerto Rico y se quemaba para sembrar. Y esto no son quemas que surgieron así de repente por la naturaleza, estos fueron quemas provocadas por el ser humano. ¿Ves? Cerámica existente, aunque ya estas cerámicas no eran para propósito de subsistencia, se ha encontrado en Cueva Clara, en Angostura, el Paso del Indio, en la Tembladera y algo que también ¿verdad? Ha identificado la data para validar la nueva arqueología que hubo ocupación temprana antes del 400 de nuestra era, es que vivían en costas y riberas, pero que ya en las montañas del 2000 al 3000 antes de nuestra era se situaban, si lo puedo ver así, puedo utilizar la palabra colonia, pequeñas colonias indígenas en las montañas. ¿Ves? Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que va a hablar un poquito Reniel de la Cueva del Abono el lunes que viene, pero ahí tenemos algunas evidencias de cuevas donde esta evidencia fue contundente en probar esa habitación en cuevas para el periodo de tiempo que nos corresponde. Y prácticamente, ¿qué distingue este periodo en base a la nueva arqueología que se extiende nuevamente del año 4000 al 400 antes de nuestra era, si ustedes quieren llamarlo, o como yo le llamo aquí, antes del 500 al 400, ¿verdad? Porque en la arqueología no hay fechas específicas de nuestra era. Pues miren qué interesante, cosas que distinguen
a esa ocupación temprana, surge un tipo de gramática ritual. Esto significa que en varios yacimientos estamos viendo simbología común. Surgen las pictografías y los petroglifos entre el 600 al 400 antes de nuestra era. Quizás antes, pero hasta el momento, eso es lo que la evidencia nos ha enseñado. Y prácticamente, ¿verdad? Podemos verlo en estas cuevas que están listadas allí. Ya hay trigonolitos y esferas y que surgen en enterramientos, ¿ves? En el suroeste, Punta Ferro, etcétera. Hay objetos ideotécnicos, dagolitos, piedras en forma de corazón, ornamentos corporales, bobitos, ¿verdad? Como los pueden ver abajo. El punto es que empezamos a ver un tipo de objeto que no se puede ver y despachar meramente, esto tiene esta forma y era para usarlo como mortero, para picar algo, para darle contra algo. No, 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 no. Había algún tipo de propósito tecnológico detrás de la forma o del bobito o del trigorolito o de las esferas, como pueden ver en la C y en la D, de la parte inferior derecha. Y había también interesante movimiento de importación de lítica, navajas y lasca. Cuando uno está en un yacimiento y ve una lasca de sílex, uno inmediatamente concluye que ese sílex es de Puerto Rico. No, ahí es donde entra el estudio de la lapidaria y el estudio de la lítica, que Renier es experto en la materia. Puede que hayan lascas de algún tipo de sílex que solamente es común con sílex de Colombia. Y ahí es donde se puede llegar a la conclusión en la nueva arqueología de este movimiento de importación, ¿verdad?, de lítica en esta época. Y prácticamente esto es un punto de refuerzo a los puntos anteriores, y era que para este rango de época antes del 400 de nuestra era, prácticamente había mucha materia prima disponible. ¿Ves? Y circulaba la piedra en el Caribe que hoy conocemos, que es el charco de agua, ¿verdad?, común en ese sur de Puerto Rico y que anteriormente pues delimitamos. Y ahí pueden ver algunos, pues, algunas imágenes. La gran mayoría de ellas pues tratamos de que hayan sido sacadas de yacimientos arqueológicos del antiguo partido de San Germán. También la nueva arqueología ha concluido que los saladoides y los huecoides eran dos culturas diferentes. Y prácticamente, pues aquí el rango de tiempo que estamos hablando, des en cuenta que no le estamos poniendo ningún nombre particular a algún rango cronológico de nuestra historia, sino, ¿verdad?, le estamos definiendo cuál es ese periodo, en este caso entre el 500 y el 200 antes de nuestra era, al 450 y al 500 de nuestra era. Y prácticamente, pues la nueva arqueología que ha dicho que estos eran dos culturas diferentes. Y prácticamente, ¿en qué se basó para concluir eso? ¿Okay? En el estudio riguroso científico de remanentes materiales líticos, evidencia de protocolos industriales líticos y otras tecnologías, y prácticamente, aunque aquí no lo dice, todo el bagaje de las investigaciones hechas por esa primera oleada de arqueólogos, los arqueólogos históricos, y todo lo que iba investigando y aprendiendo la segunda oleada de arqueólogos en Puerto Rico. Así que, mire qué interesante algunas de las cosas ¿verdad?, que Reniel en sus estudios líticos corroboró para nuevamente validar esto que les acabo de comentar. Número uno, hubo influencias directas de las sociedades pre-arahuacas. Así que la teoría que entraban unos para ponerse otros y la cosa se desarrollaba en serie, eso no es verdad. Las distintas tecnologías envueltas en la producción de hachas, majadores, raspadores y otros utensilios de piedra no era una forma universal de hacer las cosas. Cada
artesano, si lo podemos llamar de esa manera, tenía su propia técnica. Y eso pudo haber sido un enfoque individual o un enfoque aldeano o un enfoque grupal o un enfoque de la etnia, ¿verdad? Que estaba en ese momento integrando con otras etnias y así por el estilo. Y prácticamente, ¿verdad? Son las 7:26. Se ve que me queda media hora más, pero quería por lo menos dejar 10 minutos para preguntas y respuestas, así que voy a tener que tomarme un poco más del tiempo de la otra media horita. Pero vamos a tratar de acelerar un poquito más y voy a cortar algunas de estas cosas. Y definitivamente había un circuito formal de intercambio de materias primas, de ideas, de creencias, ¿verdad? Que se plasman y se pueden interpretar en la forma en que estos nativos obtenían y elaboraban sus artefactos. Y otros aspectos, ¿verdad? De la vida diaria, como ya habíamos visto, el aspecto culinario. Y prácticamente pues tenemos evidencia temprana como lo fue Sorcé en el 660 antes de nuestra era y Tecla en el 550 antes de nuestra era. Y ahí por el estilo, ¿verdad? Pues vemos algún tipo de cosas, ¿verdad? Como por ejemplo las afinidades estilísticas y las representaciones en la lapidaria. Concluye claramente de que los huecoides tuvieron interacción, ¿verdad? Con la región del Istmo colombiano, ¿verdad? Y prácticamente los huecoides de Puerto Rico y las Antillas Menores del Norte son los más antiguos en habitar esta región por las pruebas de radiocarbón. Entonces se dan cuenta, ¿verdad? Que si uno va montando un montaje cronológico, como que ya la cosa cambia y podemos empezar a ver eh, a poder ver, a poder palpar, a poder imaginar una historia indígena que era bastante rica y que todavía, pues nuevamente, hay muchos espacios sin llenar y ahí es donde entran, ¿verdad? Las investigaciones de aquellos de ustedes que tengan ese interés en hacerlo. Pero miren qué interesante ahí la foto del cóndor en diferentes tipos ¿verdad? De piedra, en diferentes tipos de manifestaciones artísticas y estilos, pero al final del día la misma base ideológica y la representación de algo que no es endémico a nuestra cultura indígena de la época. Miren qué interesante que siempre yo sé que el perro domesticado taíno pues ¿verdad? Es de mucha curiosidad. Pues en el 50 antes de nuestra era ya hay evidencia, ¿verdad? De que había un perro domesticado entre los salaloides y los huecoides y la técnica de enterramiento entre salaloides y huecoides eran diferentes. Lo que te dice a ti y te valida que eran dos genias bien diferentes. Así que miren, no fueron ni eliminados ni integrados, estos dos en particular, como así lo demuestra la evidencia científica, sino que se mantuvieron conviviendo por varios siglos. Eh, Aquí yo creo que voy a dejar si brinco esto un poquito, porque aquí, bueno, no lo voy a brincar porque es que es importante. Y aunque solamente sobren 5 minutos, si brinco esto, pues no vamos a tener este esquema completo. Vamos ahora a hablar un poquito entre el 500 de nuestra era, la 450 al 500 de nuestra era, al 1000 y al 1100 de nuestra era. Ya nos estamos acercando al asunto de los taínos. Este periodo se caracteriza, según la nueva arqueología, por una diversificación horizontal. ¿Y que es prácticamente una diversificación horizontal? ¿Verdad? Se tira todo en una olla y prácticamente se empieza a mover esa olla y empiezan a surgir homogeneidades, pero que vienen por lo que anteriormente, 5.000 4.500 años atrás, se estuvo manifestando. Por ejemplo, cosas que distinguen este periodo también. Hubo una ruptura del trueque de piedras semipreciosas con las Antillas Menores entre el 450 y el 500. ¿Por qué? Eso es otra conferencia que Renier nos puede dar más adelante. Hubo nuevo trueque con jadeíta entre Guatemala, la Española y nosotros, manifestado en hachas, asadas, buriles, que típicamente los buriles en Puerto Rico eran de caracol,
la Strombus giga, que es el caracol este bien grandote. Uso exclusivo en Puerto Rico para el procesamiento de madera. ¿Ves? ¿Y cómo se sabe esto? Por el estudio de las marcas que deja en esa lística, el replicar, utilizarlo en diferentes materiales. Para el 500 de nuestra era, una reducción drástica en el uso del blanco en la cerámica salaloide que ustedes vieron anteriormente. Por lo tanto, hubo un cambio en los sistemas simbólicos que dictaban los patrones decorativos y estilos tecnológicos. ¿Ven cómo una cosa lleva a la otra? Y una cosa depende de la otra. ¿Ven? Y prácticamente en el 500 de nuestra era también hubo un aumento de asentamientos arqueológicos por fisión, incluyendo en la montaña. Eso significa que se ve una aldea de 500, a lo mejor se separaron 50 para un lado, 83 para otro, y el restante se quedó en esa aldea. Y algunos de estos cogieron para las cuevas o se fueron a algún otro punto del litoral. Y hay evidencia en Coamo de que los primeros batalles ya estaba para el 650 de nuestra era y que llegan otros grupos culturales en este periodo del tiempo. Y prácticamente ¿verdad? ¿Por qué asevera que hay otros grupos culturales? Porque había modificación corporal. Te has escuchado mucho sobre el achatamiento de la frente y prácticas mortuorias bien particulares. Y nuevamente, les recuerdo, esto es una conferencia provocadora, porque ese punto nada más, como cada uno de estos puntos, son charlas de por sí, que expertos en arqueología, pues, pudieran dirigirse a ustedes y a nosotros en un futuro no muy lejano. Y prácticamente hay un aumento dramático en el arte en piedra, antropomorfo, zoomorfo, compuesto. Para aquellos de ustedes que han visto semíes, ustedes han visto esta evolución en los semíes, donde hay semíes que representan figuras de animal, hay figuras humanas, grotescas, no tan grotescas, y también hay semíes que hacen junte, principalmente uno que es muy común, de hombres pájaros o de hombres rana, y así por el estilo. Y en esta época también, bien interesante, nuevos estilos cerámicos se manifiestan en conjunto con los ancestrales. Y esto a mí me encanta y me fascina. Esto lo que significa es que había convivencia de etnias ancestrales con las etnias del presente en el momento que les estoy compartiendo, y o que esas prácticas cerámicas ancestrales fueron comunicadas, copiadas o internalizadas o integradas por los recientes que estaban llegando a convivir en la isla. Y prácticamente las cuevas y ostiones son yacimientos donde podemos ver esto debidamente manifestado. Y nuevas técnicas agrícolas para aumentar la productividad. Miren qué interesante. Esto lo que te está diciendo es, ¿verdad? Y el ejemplo son los montones de yuca. Pero lo que esto nos está diciendo es que estaba aumentando la población, que había la obligación de aumentar la producción para poder alimentar a esa cantidad en aumento de población. Hay un libro que se llama Sapiens, ¿verdad? Que es la historia de la humanidad, que si no lo han leído se lo recomiendo, que prácticamente nos llevan por ese proceso donde el ser humano despierta la realidad de que tiene que hacer algo para aumentar la cantidad de producción para poder subsistir y seguir creciendo. Y eso aplica a todo lo que es humano. Nuestros nativos no eran excepción. Si yo soy el cacique de una tribu y hay 150 este año, y de momento, por las razones que de la vida hubo una natalidad de 50, pues ya son 200 que hay que alimentar. Y más vale que yo llame al concilio de caciques para llamar a esos científicos
Natinos a ver qué nos inventamos. Y el hombre está hoy donde está hoy, ha ido a la luna y ha ido a otro, ¿verdad? A otros lares de este universo porque cuando el tiempo aprieta o cuando hay una curiosidad intelectual, nos juntamos socialmente y producimos e innovamos. Y el indio nuestro no era excepción. El indio nuestro no era un bobolón, ni la India nuestra era una bobolona en una esquina esperando que los explotaran. Los europeos, cuando llegaron al encuentro con nuestros nativos, eran productivos, eran innovadores, tenían sus creencias y así por el estilo. Importación de conejillos de Indias de Colombia. Miraron abajo. Y esto o sea, los importaban para propósitos ceremoniales o para comérselos. Ya la nueva arqueología pues nos contestará esa pregunta. Y miren qué interesante, ya los procesos sociales nos estaban mostrando claramente que había un pluralismo cultural, no solo entre asentamientos, sino dentro de ellos también. Lo que significa eso es, había gente de otras etnias, de otras razas, de lo que queramos llamarle, conviviendo con aldeas que no eran las de ellos por matrimonio, por acuerdo, o era que estas aldeas estaban internalizando algunos procesos culturales que no eran de ellos porque les gustaban. ¿Sabes? Si no vamos a irnos a la época de hoy, donde quiera hay un McDonald's. Yo sé que algunos de ustedes se están riendo y no lo puedo ver. Donde quiera hay un McDonald's. Ahora también hay mesones de los sándwiches en la Florida. Es naturaleza humana. Lo que gusta al humano lo adopta. ¿Y por qué nuestros nativos antes de 1492 no lo podían hacer? Pues seguro que sí. Aquí tienen la evidencia. Ahora, vamos a movernos a lo que es una nueva definición de lo taíno. Y esto es entre el 1100 de nuestra era hasta el 1493, 1508, cuando ocurre ese encuentro con los europeos. Pues miren qué interesante. Entre el 1000 y el 1100 se produce parafernalia ritual que está caracterizada por códigos comunes para diseminar y comunicar el poder. Esto es bien, bien interesante. Por ejemplo, a lo mejor había algún tipo de petroglifo. Estoy yo ahora inventando solamente para ilustrar que si el cacique Guarionex tenía el dominio de dos terceras partes de Puerto Rico, a lo mejor su marca estaba debidamente grabada en algún sitio clave para comunicarle a todas las aldeas bajo su mandato que esto era territorio de Agüeybará o de Guariorex o de Duey o de quien fuese. Pero empieza a surgir un mecanismo ritual de comunicación que pudo haber sido político o pudo haber sido religioso. Se manifestó en objetos suntuosos como los aros líticos, las coderas líticas, hachas elaboradas, representaciones en centros ceremoniales, representaciones o narrativas del poder de los linajes colectivos, personajes. Le hablé, por ejemplo, sobre el personaje Agüeybaná, pero pudo haber sido el linaje de todos los Agüeybaná, que tuvieran su simbología particular. Y en el 1100 de nuestra era ya habían asentamientos con múltiples juegos de pelota, no solamente uno. Y los que faltan por descubrir. En un área entre Utuado y Ponce, ahí hay cuatro. Salto Arriba, Caguana, Viví, Tibe, y cada una de ellas con múltiples juegos de pelota. ¿Ves? Así que este alineamiento ritual, ¿verdad? Se manifestaba en forma arquitectónica o iconográfica. Y prácticamente los asentamientos en las montañas, como consecuencia de lo anterior,
pues tenían diferentes tamaños y diferentes complejidades. Y reafirmo, ¿verdad? Porque esto es una introducción a lo que va a pasar el lunes que viene. Renier nos va a hablar de uno de ellos, de Caguana. Los taínos nuevamente. Continúa el uso ceremonial de las cuevas. Y este es otro tema que podemos estar hablando a cuerpo tendido. Y hay una cueva en El Rosario que tanto Renier como un servidor estamos locos por investigar y lamentablemente no hemos podido por asunto de que la cueva está en terreno privado y no nos quieren dar la entrada, de que es una cueva donde hay manifestaciones interculturales de mucha diversidad religiosa, política y de convivencia. Pero vamos a estar, ¿verdad? Tanto da la piedra hasta que hace un roto en la piedra, la gota, hasta que hace un roto en la piedra, y yo estoy seguro que lo vamos a conseguir en algún momento. Mire qué interesante en lo que es la nueva definición de los taínos. Nuevas técnicas de agricultura intensiva son registradas. Ya no estamos hablando de montones, estamos hablando de terrazas, como pueden ver en la foto que está allí, y de canales de irrigación. Y la tecnología del LiDAR que yo les hablaba anteriormente, una vez la empecemos a aplicar en Puerto Rico de forma razonablemente frecuente, ustedes van a ver todas las cosas que vamos a investigar allí. Si no, vamos a encontrar allí, perdón, si no, vayan a Google, busquen LiDAR y busquen Perú y busquen todo lo que está pasando, todo lo que están encontrando debajo de las selvas del Perú con la tecnología del LiDAR, que ustedes saben que la selva del Perú y el de Yucatán son puros bosques y se van a acordar de mí. Trabajos de ingeniería, no se le llamaba ingeniería en esa época, pero camellones, caminos interconectando batalles entre 1200 y 1300. Hubo una reducción drástica en la variabilidad de los vestidos cerámicos para dar paso a Capá, Esperanza y Boca Chica. Pero miren qué interesante este último también en las Antillas Menores. Y una pena, ¿verdad?, que no puedo entrar a hablar de cuál es el estilo Capá, Esperanza y Boca Chica, porque no es el propósito de esta conferencia, pero dense en cuenta que sigue el internacionalismo, entre comillas, ¿ok? Dense en cuenta que empieza a haber una homogeneidad, como le decía anteriormente, para dar paso a unos pocos estilos. Dense en cuenta también en el último punto aquí que hay una gramática ritual y código común no solo en la isla, sino en las islas adyacentes y probablemente negociadas continentalmente para mantener el dominio y homogeneidad 300 años antes de la llegada europea. Esto se refiere a lo que yo les decía anteriormente, caramba, porque es que en Puerto Rico hay decenas y decenas de batallas. Era que Puerto Rico tenía la homogeneidad política, geopolítica del Caribe. Son preguntas que están allí y son materia para ojalá y se interesen algunos de los que nos están escuchando en esta noche. Y todo esto que les hablé, no voy a entrar en la gráfica, pero se resume de esta manera, ¿verdad? Donde se plasma todo lo que les cubrí por la última media hora. Y ustedes lo pueden estudiar, verá, más adelante. Aquellos de que tengan interés en la presentación, pues me pueden enviar una nota a mi correo. Pablo, si eres tan amable, pon el del Gmail, crvphd@gmail.com. Pero ¿qué es lo más importante aquí que yo quiero que ustedes se lleven? Y lo voy a leer, porque a mí no me gusta leer, pero hay que leerlo. Los taínos no fueron una cultura homogénea, sino un reflejo de los casi 5.000 años de historia anterior, conjugada con la continua coexistencia de varias culturas, de manifestaciones e interrelaciones complejas. Y por cierto, y nosotros los puertorriqueños de hoy en día, todo esto lo llevamos en las venas, lo queramos o no lo querramos, pero está en las venas y está en el DNA. Unos más
y unos menos. Así que para ya ir concluyendo, tengo tres laminillas que me gustaría que ustedes se llevaran con esta conferencia. Número uno, no hubo en Puerto Rico ni en otras islas una evolución sucesiva y unilineal de nuevas identidades. Esto no fue en serie. Esto fue interacción pura entre varias culturas y donde hubo convivencia. Las tradiciones culturales Monserrate, Ostiones, Santa Elena y después las conocidas como Capaz y Esperanza fueron divergentes, pero a la misma vez coincidentes. Y cuando eso sucede, por ejemplo, aquí en Puerto Rico viven hermanos dominicanos, hermanos estadounidenses, hermanos de culturas europeas, y todos convivimos y cada uno tiene su tradición cultural y que algunos vamos adaptando cosas que nos gustan de las otras culturas. Y a lo mejor si no hubiese ningún otro tipo de dinámica, en 2 o 3 millones de años fuéramos una sola cultura homogénea en el planeta. Difícil, pero uno no sabe lo que va a pasar mañana. Tercer punto importante, nuestra diversidad, perdón, nuestras diversas ramificaciones culturales en la historia precolonial fueron mucho más dinámicas y activas, incluyentes más que excluyentes. Bien importante. Posibles causas para todo esto, nuevos arreglos políticos, ideas, entendimientos del mundo, evolución geopolítica de las islas y de Puerto Rico. Emergió esto a la par con las nuevas identidades precolombinas, ¿verdad? Del periodo que oscila entre el 400 y el 1000 de nuestra era, un conjunto cuasi unificador de elementos simbólicos que fueron plasmados en diversas materias primas, que nos remite a la consideración paulatina de una visión de transculturación, la gestación de un nuevo discurso mítico y fundacional, donde la simbología reforzó esa intención de dominio, ya sea político, ya sea cultural, lingüístico, y que prácticamente esa aparente homogeneidad, ¿verdad? Pues pudo haber sido desembocada en lo que conocemos como la visión taína del periodo de contacto indo-ibérico, pero que en realidad ya todos sabemos que no era así, que había una diversidad cultural e inclusive lingüística. Y por último, el surgimiento y consolidación de la ritualización del poder y el despliegue del prestigio por parte de esas asociaciones de esas sociedades precoloniales cada vez más jerarquizadas. Y nuevamente lo que veía el europeo y que lo que se manifestaba ante ellos era lo que iba a concluir sin profundizar en cada una de estas sociedades que estaban conviviendo, manifestándose, que eran heterogéneas, pero a su misma vez iban caminando hacia la homogeneización de algunos asuntos en particular. Por lo tanto, ver el nuevo taíno es el resultado de una mejor comprensión de la magnitud e importancia de esas interacciones complejas transculturales desde el punto de vista de materiales, los espacios de convivencia y la simbología entre esos seres humanos que estaban interaccionando no solamente en nuestra isla, sino en un circuito de interacciones pancaribeño. Y ya con esto termino. Los taínos no fueron un grupo étnico o una cultura homogénea, como la concebimos a partir de los textos de historia y arqueología clásico. Y prácticamente el manejo más la distribución espacial y temporal de símbolos en la cerámica, en las piedras y en otros materiales, al sumarse a la confección de elaborados petroglifos y pictografías y a la delimitación de espacios, como hablamos, ¿verdad?, de plazas y batalles, para el despliegue del poder mediante el uso de esos símbolos, sirven para confirmar que nuestras sociedades indígenas, cercano al periodo de contacto indoibérico, eran protagonistas en ese momento de cambios significativos en sus historias.
Así que voy a relacionar ahora el trauma que les causó ese choque y aquellas cosas que les listé con este nuevo trauma donde ya estaban operando en cada uno de estos individuos, Cacicazgo y la isla en general, por estos cambios significativos que estaban ocurriendo. Y ya, para finalizar, yo pues quiero, ¿verdad? Comentarle de que estuvieron difusamente unidos a través de la negociación intersocial de un conjunto de códigos que permitieron a las diferentes colectividades comprometerse entre sí, conservando sus diferencias. Y por eso hubo cosas como la rebelión indígena, que la gente cree que fueron los taínos contra los españoles, y no fue así. Fueron todas esas etnias de las cuales les he hablado, más los caribes también, que no les he hablado de los caribes aquí, aunque sí lo hice indirectamente. Así que le doy las gracias nuevamente a la Academia de la Historia por este espacio, a Coloqueo y a Pablo por el espacio de esta noche. Espero que haya sido del agrado, ¿verdad? Porque yo casi nunca hablo en este foro, pero sentí la necesidad de introducir a nuestro querido amigo Reniel Rodríguez. Pablo, adelante. Gracias, Carlos. Excelente exposición, ¿verdad? Me gustó mucho en el sentido de que provocas más preguntas sobre esta información. Y aunque tengo una serie de preguntas y temas aquí, yo sé que el tiempo no da, pero las voy a mencionar y de una vez así el amigo Renier se prepara porque creo que muchas de ellas las debe contestar él. Este, Está bueno eso, Pablo. Gracias por el sí, toallazo. entre los temas que menciona, el pluralismo. Me encantó esa palabra, como la utilizaste para poder presentar a estos indígenas, a nuestros indígenas, porque esto es algo que hoy día lo vemos. Yo sé que diste el ejemplo, diste un ejemplo ahí de McDonald's y el mesón, pero vamos a algo más reciente. Yo sé que el 90% de los puertorriqueños no les gusta el fútbol americano, vieron el juego por ver a Bad Bunny, pero ese otro 10% sí ha jugado alguna vez en su vida el fútbol americano o ha tenido alguna experiencia o conoce. De hecho, tuvimos atletas puertorriqueños en el Super Bowl y tenemos ligas de fútbol americano en Puerto Rico, aunque mucha gente no lo sepa, ¿verdad? Pero es un ejemplo de lo Es. plurales que somos Ujú. en la sociedad actual. ¿Por qué no en aquel momento lo fueron? Esa es una Así es. excelentísima pregunta, ¿verdad? También alguien me preguntó sobre el tema de la población, teniendo en cuenta de que existe la idea de que el sector oeste de Puerto Rico tenía una mayor población indígena que el resto de la isla. También preguntaron sobre estimados de población. Una pregunta que es de suma importancia. ¿Cómo enseñar esta historia indígena en las escuelas? Y digo, y me llama mucho a mí la atención porque soy maestro, ¿verdad? Y conozco de primera mano cómo algunos compañeros lo presentan en sus clases. Sé cómo yo lo presento en mis clases. Y aunque también mucha gente no lo ve así, a veces uno se encuentra en ese conflicto entre los mismos estudiantes, unos diciendo que se enseña demasiado de la historia indígena y otros diciendo, pero no se enseña demasiado. ¿Sabes? Ujú. ¿A dónde vamos? Nada, son preguntas que se podrían mencionar. Déjame leer, tengo aquí comentarios. Tienes a Carlos Reniel. Tienes a Hernández. Reniel, tienes a Reniel con la mano arriba para que sepa. A Reniel. Ah, sí, déjame leer el comentario de Carlos. A ver si lo puedo pasar a una página Word porque es un poco complejo leerlo aquí en... Ok, a veces, este es el comentario del historiador oficial de Puerto Rico, a veces la historia comienza antes que la palabra, en las brisas que desgasta una loma, en el cauce que insiste, en la piedra que guarda una memoria, que no sabe de calendarios,
Bajo ese rumor antiguo, la Conferencia Historia Precolombina del antiguo Partido de San Germán, Síntesis y Perspectivas Históricas del doctor Carlos Rivera Vélez, aportó de manera excelente al programa de coloqueo algo más que un tema. Ofreció un marco para pensar, revisar y hacer preguntas. Curiosamente no lo había leído y eso fue lo que comenté ahorita. Ese aspecto me encantó, ¿verdad? Las preguntas que tenemos ahora para seguir la investigación. De hecho, la pregunta es la base de estos procesos de investigación. Continúo leyendo. Y es que su intervención se distinguió como un ejercicio de cartografía intelectual. Reunió evidencias y debates que por años han estado dispersos entre arqueología, referencias indirectas, tradición local y lectura historiográfica. Y los organizó de modo que el suroeste deje de leerse como margen. En esa síntesis entendida como puente y no como cierre, el antiguo partido de San Germán emerge como un territorio precolonial dinámico, atravesando por patrones de asentamiento, circulación de recursos y relaciones entre costa e interior que devuelven densidad humana al paisaje. Es decir, la cultura taína vivió un proceso desigual y combinado, lejos de los arreglos arqueológicos históricos homogéneos que le impulsaron algunos análisis de carácter extranjero. Sigue escribiendo. Una contribución medular al programa coloquio fue su análisis historiográfico sobre la arqueología de Puerto Rico, al evaluar cómo se han construido las interpretaciones que supuestos se han heredado y qué categorías y qué categorías han limitado la lectura de lo indígena. La conferencia elevó el registro desde la enumeración de hallazgos hacia una reflexión crítica sobre cómo conocemos lo que creemos conocer en línea. El doctor Rivera Vélez propuso la integración de nuevas herramientas de análisis capaces de ampliar la mirada sobre redes regionales, patrones espaciales y lecturas de paisaje, como vía para renovar preguntas, fortalecer comparaciones y abrir rutas metodológicas más robustas para el estudio arqueológico en Puerto Rico. Me están... Ok, para los que preguntan, la conferencia ya mañana a las 9 de la mañana debe estar en el canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña. Ok, continuamos con la lectura del comentario del amigo Hernández Hernández. El cierre dejó una impresión fértil, claridad en lo ya articulado y a la vez la urgencia de continuar más trabajo de campo, mayor acceso público a los hallazgos y un diálogo que incluya a comunidades y espacios educativos. Así, la conferencia no solo sintetiza, convoca, invita a mirar el antiguo partido de San Germán no como periferia, sino como un laboratorio central para comprender las raíces profundas de Puerto Rico, allí donde el suelo, si uno lo escucha, todavía parece pronunciar nombres antiguos con voz de agua. Déjame verificar quién tiene la mano alzada. Alguien de los que están en Zoom que desea hablar, si levanta la mano, le doy espacio. Déjame. Reniel había levantado la mano. Reniel. Sí. José Murati, saludos. Quítale el silencio. Ahora. No, todavía estás en silencio, Murati. Ahora. Saludos, José. No, no. Si estás hablando, no te estamos escuchando. Tienes el micrófono abierto. A ver si en lo que si Renier está.
Saludos, ¿me escuchan? Te escuchamos, Reniel, saludos. Saludos. Nada, primero para agradecerle a Carlos, ¿verdad? Esa exposición. Yo creo que los planteamientos que él trajo, ¿verdad? Pues van muy en línea con lo que está surgiendo ahora mismo en la arqueología. Yo creo que es muy importante indicar que pues nosotros ahora tenemos acceso a métodos, ¿verdad? Técnicas y perspectivas teóricas que pues no necesariamente estaban disponibles previamente. Y aunque a veces algunas de las cosas que planteamos pueden interpretarse como ruptura, ¿verdad? Con lo que había antes, en realidad, pues son elementos nuevos que se van construyendo sobre el andamiaje que fueron creando esos investigadores previos, ¿verdad? Y pues cada uno de nosotros hacemos las aportaciones que podamos. Yo creo que el planteamiento con el que inició la conferencia es el que me parece medular, ¿verdad? En el sentido de que nuestra historia pues no comienza con la llegada de, ¿verdad? De la colonización de nuestros territorios, sino que esa historia comenzó comenzó desde que llegaron los primeros pobladores a la isla. Y yo de verdad que desde que conozco a Carlos, siempre he visto en él una persona que ha buscado que esta evidencia arqueológica de alguna manera se integre dentro de la historiografía puertorriqueña. Siempre había habido como un desfase entre lo que nosotros hacíamos como arqueólogos, ¿verdad? Particularmente en el periodo indígena, con la construcción de nuestra estratigrafía histórica, ¿no? Y yo creo que ese nuevo diálogo y esa nueva apertura que se está dando, yo creo que pues va a abrir puertas a que nosotros reconceptualicemos la profundidad histórica de nuestro pueblo, ¿verdad? De donde nosotros surgimos. Yo creo que no es lo mismo decirle a la gente que tiene 5 siglos de historia, que es lo que yo siempre digo, a decirle que tenemos por lo menos 6.000 años de historia, ¿no? Que tenemos una historia mucho más profunda. Y algo que yo siempre le cuento a mis estudiantes es que el que me hizo ver así la importancia de enraizar, ¿verdad? A nivel profundo nuestra historia fue Rafael Cancel Miranda, que decía que me dijo a mí directamente que el trabajo de nosotros, tanto de, ¿verdad? De los historiadores como de los arqueólogos, lo que busca es establecer las raíces más profundas de nosotros como pueblo y que como él me dijo, un árbol con unas raíces bien profundas puede venir cualquier huracán y ese árbol se mantiene de pie. Y yo creo que esta contribución que hizo Carlos hoy pues va en esa dirección de continuarnos, ¿verdad? Documentando esos primeros capítulos de nuestra historia como pueblo. Así que Carlos, muchas gracias, mi hermano. Un abrazo. Gracias, Reniel. Y gracias, Carlos Hernández. Agradecido por sus palabras. Sí, mira, Murad escribió la pregunta, dice, bueno, el comentario primero es, excelente exposición, Carlos, pregunta, ¿se ha encontrado evidencia de asentamientos de caribes en el oeste de la isla? Fíjate, Reniel, ya que tú estás allí, tú puedes contestar esa pregunta, porque yo sí sé que los caribes incursionaron en el oeste, pero asentamientos que yo conozca no. Así que aprovechamos y tú danos unas cortas palabras en esa línea. Bueno, no se han encontrado asentamientos caribes ni en Puerto Rico, ni en el este de Puerto Rico, ni en el oeste de Puerto Rico, ni en Vieques, donde supuestamente había una presencia marcada de Caribe. Arqueológicamente todavía nosotros no tenemos unos indicadores precisos de quiénes, que nos establezcan quiénes eran los caribes. O sea, eso es un debate enorme en la arqueología antillana, particularmente en las Antillas menores, ¿verdad? Si en Ujú. efecto existen estilos cerámicos que sirvan como indicadores, ¿verdad? De la existencia de una etnia caribe. Alguna gente ha hablado de un estilo cerámico que se llama el estilo Cayo en las Antillas menores, pero pues todavía eso no es aceptado por todo el mundo. Otros indicadores como la presencia de antropofagia, etcétera, tampoco han sido documentados. Estudios de ADN tampoco han planteado la existencia de un grupo totalmente distinto que pueda ser perceptible a nivel genético. Así que, pues, o sea, eso trae a colación, ¿verdad? El trabajo de Jalil
si en realidad uno puede decir que los caribes existieron. Y aquí vemos cómo a veces la evidencia histórica riñe con la evidencia arqueológica. O sea, ahora mismo, por ejemplo, se acaba de escribir un libro editado por el arqueólogo Luis Antonio Curet sobre Tibes, en donde Antonio estuvo por 20 años buscando la existencia de los caciques y después de 20 años excavando en Tibes, dijo, mira, aquí no había ningún cacique. ¿Dónde está el cacique? Los documentos, ¿verdad? Establecen que sí habían caciques, pero la evidencia arqueológica no los evidencia. Y es el mismo caso que pasa con los caribes. Y entonces, pues nada, o sea, en respuesta así concreta, no hay evidencia, como te dije, en ninguna parte de Puerto Rico, ni en Vieques, ni en Culebra, ni en las Islas Vírgenes, que yo creo que son parte del archipiélago a nivel arqueológico, de la existencia de los caribes, por lo menos desde el punto de vista arqueológico. Gracias, Reniel. Y lo que sí te puedo decir, Murati, ¿verdad? Brevemente, pues sé que nos pasamos del tiempo, es que hay mucha referencia en las crónicas a los caribes y a invasiones de caribes. Por ejemplo, hubo una grande en el 1568 en Guayanilla, que los españoles se lo atribuyeron a caribes invasores, lo que haya sido eso para ellos en esa época. Gracias, Murati. Carlos, sí, ¿no? Y gracias así, tanto a Moradi como a Geniel Rodríguez. La conferencia de Geniel va a ser el lunes. Invitamos a todo el público para que esté presente. Puede entrar por Zoom, bajo el enlace que se envía por Zoom, o puede vernos a través de Facebook, como mencioné ahorita. Todos los programas se pasan a YouTube al siguiente día. Nos puede visitar. El programa sirve como un documento histórico con información valiosa. Y nada, una preguntita para Revir, no para que conteste ahora, sino para que nos las conteste el próximo lunes. Y porque me está bien curiosa lo que me acaban de escribir. Ay, buena. Si desean que expliques qué era Caguana, si un yucayeque, si un centro ceremonial indígena, si había población allí, si no había población permanente, si solamente era población itinerante, etcétera. Pero nada, eso lo vamos a dejar para la conferencia de Renier Rodríguez sobre Caguana la próxima semana. Pablo, Carlos, Pablo, sí, léete también la de Milagro para el lunes que viene. Mira qué interesante la de Milagro. Si quieres la voy a leer. Dice aquí, pregunta cómo no. Milagro, que yo creo que ella estaba, la última vez que hablé con ella estaba por el Perú. Como resultado de las investigaciones, ¿existe algún indicio de que entre los restos encontrados de tipo estructural, piedra, entre paréntesis, fuera para uso defensivo, ya fuera entre grupos internos como de invasores? Creo que una pregunta interesante también para el lunes. Sí, sí. Pues nada, mi gente, agradecemos su asistencia. Tengo aquí 1,117 personas que han entrado en los distintos canales, en Facebook y WhatsApp. Y nada, mi gente, gracias a todos. Gracias, Carlos. Como dije al principio, gracias por tu gestoría en provocar conversatorios, conferencias y distintas actividades de carácter cultural e histórico y que nos hayas pues seleccionado y estés aportando con nosotros para contribuir a todo este conocimiento. Gracias Sigue a ti, la Pablo, y gente. gracias a ti y el crédito a los miembros de la Academia de la Historia de San Germán, que son los que están haciendo este tipo de cosas, pues, posibles. Buenas noches a todos y muchas gracias por sintonizarnos hoy. Gracias. Buenas noches.